Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel YouTube kita. Oke, hari ini adalah video yang paling banyak ditanyain sama teman-teman karena akhirnya kita baru sempat untuk bikin video jawaban dari pertanyaan teman-teman semua yang udah teman-teman tulis di kolom komentar video kita minggu lalu. So, today is the Q&A video. So, kita langsung mulai aja, guys. What? Ahora. Di sini jam 1:30 pagi karena kita harus tunggu suasana rumah kondusif. Banyak kerjaan di rumah dan Kaiden juga. Saturday night, honey. Yes, Saturday night. It's a long night. So, let's start, baby. Ya, venga. Vamos. Kita bakalan mulai dengan pertanyaan pertama. Kak, nama aku Ares de Rose. Aku mau tanya hal apa yang menurut kakak paling berkesan yang pernah dilakukan Kak Oliver selama kakak jadi istrinya? Terima kasih. Hal berkesan apa ya? It's so many, banyak banget hal berkesan. Tapi yang paling banget berkesan, 3 tahun yang lalu itu Oliver dia bilang, yuk kita ajak semua keluarga kamu untuk datang ke Spanyol. Itu luar biasa banget sih. Gimana ya, kita bisa kumpul secara lengkap di Spanyol, keluargaku. Udah gitu bonusnya kita juga keliling Eropa bareng-bareng. Itu luar biasa indah banget, lebih indah dari mimpi-mimpiku. Okay, next question. Baby, the next question is for you. Buat Oliver, kesel nggak kalau istri bangun tidur yang dicari kamera, bukannya husband? Terus kesel nggak kalau setiap kegiatan di video I terus? understand camera, so I know what the question is. Yes. Vale. No te crees. No, en español, ¿no, mamá? Vale, mejor. Para mí una cosa que nunca me ha llamado. Pero bueno, cada día que pasa me lo paso mejor y me divierto más, es más no hacer cosas diferentes con mi mujer y al final te acaba gustando, ¿no? Yeah. Por eso no me molesta, no. Sí. Es divertido ahora. And then, A la 1:30 de la mañana un sábado igual no, pero bueno, otra vez sí. but finally it's just our promise to Ya. our If not, subscribers. she'll not make it this hour. Not maybe, ya está, pero it's already long time. Yeah. Make. And our promise is next week. So Yeah. today, Sí. Sunday is the last day, so Sunday. And then aku mau bantu jawab juga, kesel nggak kalau istri bangun tidur dan cari kamera? Oke, kalau bangun tidur itu aku mungkin cari kameranya kalau emang harus nge-vlog gitu hari itu. Tapi biasanya itu nggak cari kamera pastinya ya guys. Mungkin kayak sehari 2-3 hari. Oke. So the next question is, di antara Mbak Pelangi yang romantis siapa? Who's more romantic, baby? Lucu. Yeah. Yeah. Yes. Karena ada momen dimana aku yang lebih romantis, ada juga momen dimana Oliver lebih romantis. Depend the moment, maybe ada momen yang dimana Oliver lebih membutuhkan aku, lebih butuh perhatian, lebih butuh di apain ya, diromantisin gitu loh. Dan ada juga momen dimana aku yang pengen lebih dimanjain dan pengen diromantisin gitu loh guys. Oke, the next question. Mbak Angi, dulu waktu Mbak Angi hamil, gimana reaksi Papa Kaiden? How's your reaction? Yeah, it's happy, of course. Yes, of course, happy, tapi but It's really planning in our life and when have yes, the baby. exactly, yes. So Not this one surprise. yes. Jadi kita emang udah sangat planning banget untuk punya anak. Jadi kayak kita usaha 3 bulan. Itu 3 bulan itu kita nungguin gimana, telat nggak, dapat nggak gitu. So kayak nggak ada surprise atau yang bagaimana karena kita emang benar-benar planning untuk punya anak dan sama-sama nungguin setiap bulan telat atau enggaknya gitu guys. Di saat kita berdua udah memutuskan untuk punya anak dan siap untuk punya anak. Oke, the next question. Pekerjaan Mr. Oliver di bidang apa Kak Pelangi? Soalnya kalau tugas keluar kota Kakak Pelangi dan Kaiden selalu ikut. Jauh ke kantor Mr. Oliver dari rumah? What? The work, what is your work? And
Is that far? Why I always go with Kaiden, with you? Where is your office is far? I have en español mejor. Tengo una pequeña empresa que se dedica, pues trabajo para las fábricas que producen cerámica y les hago las exposiciones y las ferias internacionales para exponer su producto. Y por eso es el tema de que Plangi y el bebé viajen conmigo y viajemos tanto, porque tengo unos cuantos viajes al año. Y se ha hecho eso pues hasta que el niño empieza el colegio. Obviamente, cuando el pequeño empieza el colegio, se acabó. Vamos a aprovechar el momento. Y la oficina pues está ahí arriba. Office-nya Oliver tuh super jauh banget guys. Nah, kantor Oliver itu karena ini kan perusahaan Oliver, jadi supaya Oliver lebih banyak waktu sama keluarga, sama dia di rumah gitu. Jadi kita bikin office-nya di rumah di lantai atas. Jadi lantai atas itu khusus kantor Oliver. Jadi walaupun Oliver dia harus kerja di office, dia ada di rumah gitu loh guys. Okay, the next question. Mas Plangi. Mas Plangi? Mas Oliver dan Mbak Plangi sekarang umurnya berapa? 37. And aku 26 tahun. Okay, the next question. Di rumah tinggal sama siapa aja Kak? Ada helper nggak? House tour dong Kak. With who we are living? Alone. Jadi kita tinggalnya bertiga, aku, Oliver, dan Kaiden. And then ada helper nggak? Do you have any helper? We don't have helper. We have 3 helper in home. Oliver, Kaiden, Planci. Jadi kita share kerjaan rumah bertiga, saling bantu membantu gitu. Jadi awal tahun 2020 ini sebenarnya kita punya helper, cuman ternyata setelah kontrak dan beliau datang untuk kerja, aku merasa kayak nggak nyaman kalau orang lain ngebersihin rumah aku dan dia tahu detail barang apa yang aku punya, aku simpen barang di mana atau gitu-gitu. Aku nggak suka, nggak nyaman. Oliver pun begitu. So akhirnya hari itu aku bilang, aku yang beresin rumah, kamu main sama Kaiden aja, jagain Kaiden. Akhirnya dia lari-larian sama Kaiden, kerjaannya dan mainin batu. Terus setelah beberapa bulan kemudian aku pikir-pikir kayak sayang banget sih kita bayar orang untuk ngelakuin hal itu yang Kaiden juga harusnya lebih waktu sama aku. So akhirnya kita nggak pakai dia lagi. Kita akhirnya coba kerjain semuanya sendiri karena juga nggak ada yang buru-buru, nggak ada yang urgent, jadi kerjain pekerjaan rumah sebisa mungkin. And then the next question. Tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya baru gabung. Pertanyaan buat suami. Kenapa Spanyol banyak melahirkan pembalap MotoGP? This is one GP rider. No, this is not a GP rider. This is F1. Yeah, better. And then, venga, answer. Pues no sé, pero bueno, mi opinión es que pues es que hay muchos circuitos en España, ¿no? Y es mucho más fácil llevar a un padre a un niño a un circuito si le gustan las motos, que está a 30 minutos de casa y puede ir más veces a lo largo de un mes que una persona que vive en un país que el circuito más cercano está a 800 kilómetros. Yeah. Yo creo que es mi opinión. No sé si es así o no, pero la verdad es que en España, aparte de los 4 que hay en el Mundial de MotoGP, hay mucho más circuitos. Yeah. Hay un montón repartidos por ahí. Y es muy fácil, la verdad. Yeah. Entonces, si tú tienes esa pasión, es mucho más fácil ir sí, ahí. más fácil. The next question. Kapan Mbak pulang ke Indonesia? When we go to Indonesia? For me tomorrow. Take the luggage and go. I need holiday. Ya, kita udah kangen banget. Apalagi and more when we go to Bali, you not enjoy. Nothing. This 1 day and a half, I need coming back to Spain. Viaje de vacaciones. Yes, number is, madre mía. So very soon, karena
Kaiden juga kan dia pegang paspor Indonesia, jadi nggak perlu visa, nggak perlu ribet, dan Oliver pun begitu. No baby, no need prepare long time because you no need visa, Kaiden tampoco. So when the next week we can go and can buy the ticket, we can go. And more with his work, we cannot planning the trip long time. The problem is this. This really. Yeah. And then the next question. Apakah orang tua dan saudara-saudara di Indonesia terkejut ngelihat kakak dapetin orang Spanyol dan tinggal di Spanyol? This is me. Kalau orang tua enggak, orang tua dan keluarga aku enggak kaget karena emang dari SMP itu aku kayak punya impian, mereka pun tahu untuk punya impian untuk punya pasangan orang luar negeri gitu ya, bule. Jadi mereka itu udah nggak kaget lagi. Mungkin kalau saudara-saudara iya, namanya kan nggak tinggal satu rumah, jadi kayak belum mengenal aku bagaimana aslinya gitu loh. And then orang tua kakak udah pernah diajak ke rumah kakak belum? My parent What? is already visit here. Yeah. Your mother and your sister. Yeah. It's already what? 3 times? 5 times. 5 times. 5 times. Seriously? Jadi 5 times. Jadi 6 tahun aku tinggal di Spanyol, keluarga aku itu udah 3, 4 y la quinta, mamá. Mira, 2015. Cuando, sí, el primer The año. first time. Después, cuando vinieron todos juntos. Sí, Después, antes de nacer el bebé. sí. Después de nacer el bebé ha venido una vez solo, ¿no? 4, ¿no? ¿Así? No sé. ¿Así? Yo creo que sí, ¿no? ¿Tillero? Sí, sí. 4 times. 4 times. Oh, no, 4 in 6 years. Yes. It's really good, ¿eh? Vamos. So, the 4 times my family visit here and 3 times I go to Indonesia. In 6 years, 7 times, ¿eh? No está nada mal. Yes. And then the next question. Kak, belajar bahasa Spanyolnya berapa lama? Belajar di sekolah khusus atau otodidak aja dan lancar banget bahasa Spanyolnya? Ya, aku belajar bahasa Spanyol itu sebenarnya sampai hari ini tuh masih belajar karena kayak mungkin masih ada satu kata baru yang aku baru tahu hari ini gitu loh guys, kayak masih tetap belajar terus. Tapi kalau untuk bisa obrolan sehari-hari atau mau pergi ke mall sendiri, mau pergi jalan-jalan sendiri, naik kereta sendiri, naik bis sendiri atau supermarket sendiri, itu dengan 6 bulan aku belajar 6 bulan tinggal di Spanyol itu udah bisa untuk obrolan sehari-hari dan kemana-mana sendiri, dan belajarnya otodidak. Then the next question. Ke Pelangi orang mana kak? From where I am. What? From where I am. Bekasi. Ya, jadi aku lahir dan besar di Bekasi, tapi orang tuaku itu asalnya dari Padang. So, orang mana? Jadi aku orang Padang. ¿Por qué No, Padang? baby. The people Why say it's Padang? because, for example, Is your mother from Padam, no? yes, But you? Where you born? Bekasi. Ya está. But the people in Indonesia eso no vale. Ah, vale, pero... Porque pero- la sangre pero- es Padang, because Sí, your parents sí, no te ¿y importa. qué? Pero entonces... Es que, por ejemplo, también es vale, por ejemplo. Entonces, vale, no. escucha. Entonces, ¿Keiden qué es? Kaiden From- is mixed. from Kaiden Bekasi. is mixed. No. No, Keiden es valenciano. in No, Spain. Kaiden is mixed. No, for Pero- example, pero okay. ¿dónde No, ha no, nacido? no, vale. Vale. Yo soy asturiano porque nací en Asturias. Keiden no puede decir que es que asturiano. Kaiden es difícil, Pero, papá, ¿por porque qué va a decir que es asturiano? porque es al No, final- al final es valenciano. ¿Por qué va a decir que es asturiano? Keiden. No tiene nada que ver con Asturias. Es más, no he ido ni a Asturias Day 2. en 2 años y medio. es que, Day 4. mira, por Sí. ejemplo, es así. A few moments later. ¿Cuántas veces has ido a Padam tú? Una vez. One eternity later. Then the next question. Dale. Ada yang bilang kalau bule itu perhitungan masalah finansial meskipun terhadap istri. Apa benar? So this question is for me. Okay. Perhitungan itu gimana ya guys? Aku nggak bisa komen secara global karena aku cuma menikahnya sama Oliver doang, bule selama ini. So aku cuma bisa mengomentari pengalaman aku sama Oliver. Oliver sendiri dia nggak perhitungan, alhamdulillah dapat bule yang nggak perhitungan secara finansial, because from before marriage you also already say that your money is my money.
So I am happy. And now it's the same. It's the last video, no? Last video. When we go to Supermarket. yeah. This is the really. Bueno, voy a decirlo en español. Es que esa es la verdad. O sea, yo no llevo un pavo en la cartera. No llevo nada, llevo cero. En la cartera llevo cero. Aquí todo lo lleva la doña. No, en el último video. Pero acaba de pasar también hoy. Dame dinero. Ah, es verdad. And then, but sometimes dan sering juga setiap pagi Oliver dia sebelum berangkat kerja before you go to work, mama, dame dinero. Dame dinero para tomar un café, por favor. Jadi Que no kayak es para irme por ahí al bar a tomar una cerveza, no, es un café. it's like when go to school in Indonesia it's like that. The same, Mama, dinero. Dame dinero, que voy con cero en la cartera, pues tal cual, yo igual. No llevo nada. Yes, so akhirnya sama aja guys. Jadi bule itu ada yang perhitungan, ada yang nggak, seperti Indonesia juga ada kayak gitu, dan seluruh dunia sepertinya pasti Ahora, sama. espérate, yendo a esa pregunta, también hay que saber, ¿no? Porque la pregunta es que tenemos fama, ¿no? Los extranjeros, Fama. de ser Ah. agarrados con nuestras mujeres, si es de Indonesia, ¿vale? Pero hay que saber también cómo es la mujer. Si la mujer gasta mogollón, pues igual el marido tiene que agarrar un poquito, pero yo como tú controlas mucho dinero, pues no me preocupo. Entonces no tengo por qué ser agarrado. Okay guys, the next question. Resep dietnya dong Kak Pelangi, terus resepnya agar Kaiden sudah bisa makan sendiri dan lahap makannya. Sorry. En serio. Jam 2 pagi guys. He llorado y todo. Las dos. En serio, I pray donar because it's 2 in the morning. Se me ha caído una lágrima y todo, del sueño. Ay. Oke, resep dietnya aku nggak diet sama sekali. Jadi emang untungnya alhamdulillah juga badan kayak langsung balik sendirinya. Emang sebelum punya anak juga aku kayak gini badannya, jadi balik sendiri. And then terus resepnya agar Kaiden bisa makan sendiri. What is the receta o consejo for Kaiden can eating alone? I think this is finally is one culture, no? In Indonesia, the people is like eating alone. No one person notice like here eating together. Maybe it's also one part important, no? For the children look, eating together, or the people eating alone. Notice Menga is only eating him, only eating the baby, and not look everybody eating, no? Sí. So I think, Al final los bebés copian mucho de lo que hacen los padres, ¿no? yeah, más copiar Sí. que escuchar. Claro, si estamos comiendo los tres a la vez, pues él tiene que comer solo, si quiere comer, ¿no? O tiene que comer él solo y luego comer nosotros. Aquí en casa no hacemos así, en casa comemos los tres a la vez. Entonces, si comemos los tres a la vez y él quiere comer porque tiene hambre y no quiere esperar a que mamá o papá le den la cucharada, pues tiene que comer solo. Yeah. Creo que no es por toma eso, bastante no lo sé. porque se mueve Vale. eso. Pues creo que es por eso, Sí, I think also. And then how can Kaiden eating good? Es que come de todo el tío. Yes. Es que no... The most important is jangan dipaksa anaknya kalau nggak mau makan. Jadi biarkan anaknya itu tahu kalau dia lapar itu ya dia makan gitu loh guys. Jadi nggak perlu dipaksa. Jadi sama aja seperti orang dewasa, anak kecil juga ada momen dimana dia nggak begitu nafsu makan, ada yang hari ini makan sedikit, sama seperti orang dewasa lainnya. And then yang paling penting aku selalu coba Kaiden supaya dia makan semua hal yang aku siapin di meja yang aku masak gitu, nggak pilih-pilih. Okay, the next question. Apa Olivernya dan Kaiden ikut kepercayaan mbaknya? Your religion. Muslim. Kaiden also dia Muslim seperti orang tuanya. Oke, the next question. Saya suka dengan rumahnya. Beli rumah sendiri atau warisan dari ortunya Oliver? Terima kasih jawabnya. Sama-sama. So, this is the home of your parents. Your parents gave you. Seguro. De verdad. So, ini rumah kita hasil kerja kerasnya Oliver. Is from your... No, Sí. your... Oh, you don't understand what I mean? Sí. What? I know. El sudor. The sudor. El... It's from your hard work. Yeah.
Your work hard. No, your hard work. No, your work hard. Okay, the next question. Mbak Pelangi pintar masak belajar dari mana? Dari mamaku pastinya, dari Oliver, dari mama mertuaku, dan dari segalanya, dari setiap orang yang pernah ketemu sama aku dan aku lihat dia masak gitu. Karena aku orangnya suka mengamati. The next question, sharing gimana parentingnya Kak Pelangi sama Kak Oliver ke Kaiden dong Kak. Pasti kan ada perbedaan tuh parenting orang Indo sama orang luar karena Kaiden pintar sekali. Terima kasih. How the way you educate, we educate Kaiden in your way and my way. I think not have my way and your way. I think Finally, it's our way. it's our way, sí. Yes. Los dos coincidimos en casi todo, menos en lo de enfadarse, que siempre toca a mí ser malo y ella la buena. No, que va. Sí, 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 sí. When I am angry, Sí, sí, sí. Tú angry, pero no lo castigas nunca. Aquí el malo No, siempre soy Papa, yo. no, eh. When you angry, I also little angry with Kaiden because I don't like you angry to Kaiden. Of course. I want me only me can angry to Kaiden. Why? No lo sé, it's normal or not, but I am as a mother. Sí. I feel like even you are the father, but I don't want you angry to my son. No me gusta ver eso. Pero, No lo sé, it's pero es que really. eso es ley de vida. Si un padre no se enfada con su hijo, es Ya que, lo sé, pero es es que difícil no- para mí, para Sí, sí. ver cuando tú enfadas más. No, Cuando a ver, no, está claro, cuando realmente tú te enfadas con el bebé y todo eso... ¿Tú te yo- sientas mal? Yo siempre voy a por el niño. Ven con papá, ven. Sí, Claro que pero me siento mal. a mí... A mí me dura poco el enfado con el bebé, la verdad. Ya, dan... Porque verle ya solo... Siento a papá, siento a mamá. Dan perbedaannya udah gitu, perbedaannya ini sih guys. Kalau biasanya aku awalnya gitu ya, kalau marah ya udah Kaiden marah gitu kan. Kaidennya dia ngomong mama itu enggak, Kaiden pokoknya Kaiden lagi dihukum duduk di sini. Biasanya Kaiden kalau dihukum itu dia duduk di sofa. No baby, when castigar is tienes que sentar en el sofá. Sí. Sin bajar, sin mover. And then Kaiden asked something to me and then I say no, Kaiden, estás castigado. And then you say no, you can speak, you can like normal, not like that, not silence. And ini perbedaannya banget sih, karena kalau di Indonesia mungkin mayoritasnya masih banyak orang tua yang kalau marah itu diem ke anaknya, nyuekin anaknya gitu. Kita harus sampein dan kita harus tetap ngobrol supaya suasana cair aja. Yang penting anak itu udah tahu dia salah dan kita marah gitu guys, nggak perlu dicuekin, didiemin. Karena nggak akan ada untungnya juga. Nanti malah kedepannya kasihan dianya jadi punya karakter yang suka ngambek. And I then, will say what? something, honey, Okay. about this. Raise already so many questions. Mm-hmm. Muchas preguntas acerca de la educación y, ¿no? y todas esas cosas. Y no sé, yo quiero dejar claro que es nuestra manera de educarle, ¿eh? y nuestra manera de hacer las cosas, que no quiere significar que sea lo correcto, que nos equivocaremos y haremos Yeah. cosas bien y mal, como todo el mundo. Sí. No es ni la forma de hacerlo, ni es la peor forma de hacerlo, es nuestra forma de hacerlo y ya está. Sí, No sí. significa que esa Exacto. sea la correcta, ¿eh? Cada Sí, uno hace exacto. con su vida y la educación de sus hijos lo que cree que es lo mejor para sus hijos y ya está. Y puede que estemos equivocados, pero es nuestra manera de hacerlo. Sí, y de siempre educar. intentamos dar lo mejor. Sí. Ah, Y es lo principal ok. para todos los padres. Ya puedes hacerle, obligarle a comer, no obligarle a comer, castigarle más, enfadarte menos, puedes hacer lo que quieras. Pero siempre los padres, lo normal de los padres es siempre intentar hacer lo mejor para los niños. Entonces, Ya. todo vale. Y también tenemos que understand and remember and know this, that there is no human perfect and a parent is human. Ya. So there is no a perfect parents. No. The perfect parents is not exist in the No. world. Yes. Okay. That's all. Yeah. Okay. The next question. Kalau Kaiden belum sekolah, pada umumnya kan di luar negeri anak seumur Kaiden sudah masuk sekolah, sejenis playgroup di luar
negeri anak baby usia 3 bulan aja sudah sekolah, murid-muridnya seusia 3-4 bulan. Okay, Papa? ¿Qué? Answer. Why Kaden not go to guardería yet? Si mi mujer no tiene un trabajo como tal que le obligue a trabajar 8 horas al día y tenga que dejar al niño en una guardería, pues por obligación, porque los dos padres trabajan, pues yo soy de los que pienso en que disfruta de tu hijo todo el tiempo que puedas, porque luego al final se hace mayor y se irá a la escuela y harás muchas cosas que hay muchas cosas que no podrás hacer, ¿no? Entonces aprovecha hasta que sea obligatorio y llevar al niño a la escuela. Y eso todavía no lo es, todavía queda un año. Pues entonces, ¿para qué te vas a gastar dinero en que cuiden a tu hijo otra persona cuando lo puedes hacer tú, cuando no tienes la obligación de ir a trabajar, ¿no? Tu hijo no va a ser siempre un bebé, va a ir cumpliendo etapas y si quieres vivir cada etapa y vivirlo intensamente, lo mejor es pasar todo el tiempo que puedas con él. Yeah. También aquí en España hay mucha cultura de los abuelos, pero nosotros estamos solos. Planji y la familia está en Indonesia y la mía está a 1000 kilómetros, estamos solos. Y hay que apañarse como se puede, pero siempre intentando pues eso, pensar en lo mejor para el niño e intentar pasar el mayor tiempo posible con él, ¿no? Yeah. Okay. The next question. Menurut kakak, Kaden lebih mirip Oliver atau kakak? For you, looks like who is Kaden? Yo los parecidos con los bebés nunca los he pillado, ¿Sí? en serio. Vale que Kaden se le nota un poquito así, los ojos un poquito más rasgaetes, de lo que es una persona europea normal, pero ya está, o sea, a mí me sacas de ahí y ya no, como para decir a quién se parece más, eso que lo decidan ellos. Yeah. Yo no se lo veo, pero nunca le he visto los parecidos a los bebés, o sea, para mí es un bebé, y un bebé... But ¿Qué? if I ask you, Kaden is more European or more Asian? Tampoco sé decirte. Es verdad, mamá, es que no sé. Es que la mitad y mitad, ¿eh? Yo creo que sí, pero si fuese más... Si fuese más asiático que europeo, yo no sabría diferenciarlo. Y si fuese más europeo que asiático, tampoco te lo sabría decir. Ya, es que Kaden ini guys, kalau di Eropa dia kalau if in Spain or in Europe, Kaden is not looks like European. Sí. But if when go to Indonesia, Kaden tampoco not looks like Indonesian. Entonces, So Kaden sí is que in the middle. será un mix, sí, pero... Yeah, it's really a mix. So 50-50. Yes. And then the next question. Kak, rekomend beli mainan Kaden di mana? The ¿Qué? toys. Nosotros no compramos juguetes, lo nuestro está regalado. Quitándolo de camión de bomberos con el trajecito, que eso sí que se lo compramos nosotros. Lo demás que esto es regalado. Todo lo que tiene en casa es regalado, todo. Jadi semua dikasih teman, kerabat, saudara, keluarga, semuanya 90%. When I buy, I ever buy, but it's also like abuela Sí. is up to Kaden, ¿no? Kaden Sí, comprar, claro, ya, es claro. un regalo Hombre, también. Es un regalo. Yeah. Si Kaden, mi madre te da 50 euros para que compres un regalo, al final se lo compras tú, pero el regalo de mi madre. Entonces, vale. Pues entonces no lo compro compramos. en Toys R Us. Entonces harás. Sí. ¿Hay Toys R Us por el mundo, mamá? Sí. En Jakarta No, no lo sé. Pero es una franquicia, sí. ¿no? Mundial, ¿no? Sí. Sí, es una así. And then the next question, kenapa Mama Pelangi tidak membiasakan Kaden pakai bahasa ibu sehari-hari dengan bahasa Indonesia? Jadi nantinya dia akan mengerti dua bahasa dari orang tuanya. Why not speak Indonesian with Kaden bahasa? Al final vamos a lo que hemos dicho antes, de que es nuestra manera de educarlo, que no sea que puede que no sea la correcta, pero yo creo y Planji cree que lo principal es que aprenda español, porque dentro de un año se va a ir a la escuela y tendrá amigos y tendrá que comunicarse bien con sus amigos y con los profesores, y creemos que eso es lo principal. Ya, porque vivimos en España. En cuanto lo tenga claro y hable bien el español y tenga amigos, al final los niños son esponjas y aprenderá indonesio, y yo quiero aprender indonesio y seguramente lo aprenderá antes que yo. Pero los mayores son
como rocas, tú eres como esponjas. Claro, los bebés son esponjas, los mayores son como rocas ya. Mi cabeza ya está como, medio llena ya. También es porque, ¿sabes? Si tu familia aquí, ¿no? Podemos ver una vez cada semana o vamos fin de semana Kaden con la abuela. Sí. Todavía puedo hablar Indonesia con Claro, Kaden. Aku claro. bisa bicara bahasa Porque Indonesia. the rest of the person is speak Spanish. which Yes. But it's, We don't have we are nobody. we are alone. Yes, so only have me and Oliver need work. Yeah. I think that it's not enough for Kaden can speak Spanish only with Oliver because Oliver also need work every day. So I need speak Spanish with him so he can understand when Kaden already starts school next year. When Kaden starts school next year, and he can play with the friends and the teacher, understand the teacher. Mungkin nanti, maybe in the future when Kaden already there, no, in the school, can Sí. play, understand everything, and then we. No, cuando empieza el colegio, a los 3 meses de empezar el colegio, ya él asimila, tiene claro que eso es lo que tiene que hablar y ya le puedes enseñar otro idioma, pero perfectamente. Es que también es así, ¿eh? Es yo, mi madre, en casa nunca hablar, me enseñar, nunca hablar en Indonesia. Padang también tiene otro language, ¿no? Another language. And my mother in home never learn me how to speak Padang. But every day my mother call the family and always speak Padang, bahasa Padang. So it's like, okay, I listen and mamá, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Al final preguntas, ¿no? Y al final yo sabes hablar Padang un poco. ¿Sabes? Es, no sé, es solo eso y ya entiendo, ¿no? Pero lo principal para ti en ese momento era pues hablar del sitio en el que estabas. Exacto. Si vas para un niño, si sale por ahí ahora con 2 años que sabe hablar ya y se ve con los amigos de los vecinos que tenemos que son y el vecino le habla en español y él no entiende nada, Pobrecito. pues al final es como aislarlo un poco, ¿no? Y eso lo queremos. Ya, exacto. So guys, di sini juga here so many question about this baby, about this one like, Hai Mbak, selamat pagi dari Indonesia. Where we meet, when we meet, tell our story, how the first time we meet, how we fall in love. No, eso es There's long. so many questions. And it's long. Yes, it will be long story. And So it's not this hour for us. ya, ini udah hampir 2:30 pagi guys. So we will make one special video only to tell our history, how we met from the first time until we can get married and stay in Spain together. It's worth, Yes. Y había más preguntas, ¿no? More questions, ¿no? Yes, but we will answer in the next videos, okay? In the next videos we will answer Vale. another questions. Vale. I think this is the most important one. Okay? Vale. Oke guys, sekian Q&A hari ini. Jangan lupa like dan subscribe dan komen juga di bawah. Jangan lupa subscribe di sebelah sini. Subscribe di sebelah sini dan cek video-video kita lainnya juga di sebelah sini guys. See you on our next video. Adios.